la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es: los hijos de José son bendecidos por Jacob. Génesis capítulo 48, versículos del 8 al 16. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Precioso fragmento. Se inclinó con el rostro de la tierra, se inclinó con el rostro a tierra para honrar a su padre. Qué lindo cómo este José honra a su padre primero. José vivió su vida como un alto funcionario de Egipto durante muchos años, y obviamente no tuvo mucho contacto con su padre durante todo ese tiempo. Sin embargo, no había disminuido el respeto que tenía hacia su padre Jacob. Dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, en la Nueva Versión Internacional: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. Dice Mateo 15:4, en la misma versión, en la Nueva Versión Internacional, dijo Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado de muerte. Realmente esto es bien duro, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Hay hijos que han maldecido a sus padres, hay hijos que han maldecido. Y es el tiempo entonces de que usted se humille delante de Dios. Reconcíliese con su padre. Reconcíliese con su padre. Quizás su padre hizo lo peor, lo abandonó, lo dejó, lo despreció. Pero esa es cuestión del padre, no del hijo. Nosotros como hijos honramos a nuestros padres porque obedecemos antes que todo a Dios. Dice también 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En primer lugar, José honra a su padre, y José sigue honrando a su padre aún en su vejez. Efraín, con su mano derecha hacia la izquierda de Israel. Importante, ¿ah? En la Biblia la mano derecha siempre da la idea de la posición privilegiada, porque en términos generales, mi amigo y mi amado hermano, la mano derecha simboliza la fuerza, la habilidad. La mano derecha se asocia con la fuerza, el favor y la ayuda de Dios.
Dice Éxodo capítulo 15, versículo 6, tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Dice el libro de Salmos 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La diestra de Dios simboliza el favor, la fuerza y su ayuda. Pero qué interesante poder observar algo aquí. Aunque Jacob no podía ver bien, supo lo que José estaba haciendo. José había colocado a su hijo mayor, Manasés, a la derecha de Jacob y al más joven Efraín a su izquierda. ¿Y qué hizo entonces Jacob? ¿Qué hizo? Bueno, Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre el hijo más joven. Usted se preguntará, ¿y por qué hizo esto? No hay duda de que él sentía un tierno afecto por ambos jóvenes, definitivamente, pues ambos eran hijos de José, su hijo favorito. Sin embargo, el gran Jacob, a sabiendas, dio su bendición al más joven. Dice el libro de Génesis capítulo 48, versículo 16, en la versión Dios habla hoy. El ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Y sean grandes multitudes en el mundo. ¡Qué hermoso! ¿Se da cuenta cómo los hijos de José son bendecidos por este gran Jacob? Y esa bendición se cumplió. Mire, el término grandes multitudes, el término multitud, está en hebreo. Y cuando se lee ese término en hebreo que se está usando aquí, entonces significa una abundante multitud de peces. Es interesante recordar, pues esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 4:19 les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una abundante multitud de peces. En su encuentro con la santidad de Dios en la persona del Señor Jesús, Pedro, reconociendo su naturaleza pecaminosa, le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador, después del milagro de la multiplicación de peces. Durante toda la noche no pudo pescar absolutamente nada. Sin embargo, él entendió esa expresión. Pedro terminó predicando de una manera gloriosa y maravillosa en Pentecostés, realmente donde dejó toda su ocupación. Bueno, era pescador y se dedicó a ser verdaderamente un pescador de hombres. Pero qué importante aquí, mis amados hermanos. Cuando le dice esta bendición, en primer lugar, cuando le está dando la bendición de ser multitud, o sea, de multiplicarse, de ser una abundante multitud de peces, déjenme decirle que en primer lugar, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y ellos fueron enviados a pescar a esta multitud de Israel. Pero también se lo dijo a todo discípulo de Jesucristo, a usted hermano en Cristo Jesús. Por tanto, todo aquel que es discípulo de Jesucristo, todos tenemos esa orden dada por nuestro Señor Jesús. Si usted ha leído los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a observar que en los últimos capítulos de los 4 evangelios, se enfatiza el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar, porque nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Llevemos esa abundante bendición. Hagamos multitud de naciones, una multitud. Si usted entendió, este término está en hebreo. Una abundante multitud de peces. Y el Señor Jesús dio la orden a sus discípulos. Sus discípulos lo cumplieron. Por lo tanto, el Evangelio llegó a nosotros. En verdad, todos nosotros merecemos la condenación, pues somos enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús hemos sido restaurados, hemos sido renovados, y tenemos la promesa que el Señor Jesús mismo dijo. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guiará y nos llevará a toda verdad. Dice el libro de Gálatas capítulo 3 versículos 13 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito,
maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, escuche bien, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Los hijos de José son bendecidos por Jacob. Esa promesa se cumplió y esa promesa se sigue cumpliendo en ti y en mí. Yo quiero que usted medite durante todo este día. Cuando usted se humilló, cuando usted se arrepintió, el Espíritu Santo empezó a morar en usted. Y si usted está escuchando esto por primera vez, recuerde, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en Él tenemos bendición abundantes en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones, y esa bendición tenemos que llevarla, pues hemos recibido esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Medite este versículo, por favor, en su corazón, en su mente, en su alma, y ame al Señor tu Dios, su Dios, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, porque en Él hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Si los hijos de José son bendecidos por Jacob, nosotros somos bendecidos en Cristo y tenemos esa bendición y tenemos esa promesa en nosotros. A todo corazón que se humilla, a todo corazón que se rinde, reciba a Cristo en su corazón. Y los que tenemos a Cristo, gocemos y alegrémonos de esas bendiciones espirituales en Cristo. Medite este pasaje en su corazón. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.